Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 6. Confrontación. Como resultado de todo lo que me estaba sucediendo, empecé a ir a una iglesia cercana. Era católica romana y aunque yo era grego-ortodoxa, la iglesia católica era la más próxima a mi casa. Quedaba solo a unas pocas manzanas. Al cabo de unos días, mi ángel me pidió que fuera al seminario, en el recinto de la iglesia, para buscar a un sacerdote americano que vivía allí. Tenía que hablarle de mis experiencias sobrenaturales y mostrarle los mensajes que había escrito cuidadosamente en cuadernos. Oscurecía cuando atravesé el jardín del seminario. Vi a un hombre llevando un cubo de plástico con ropa limpia y seca. Pareció sorprendido de verme a esa hora y preguntó si buscaba a alguien. A un sacerdote americano, dije. Me contestó que regresaría pronto y me preguntó si quería esperar en su celda. Se presentó como el padre Carl, y al entrar en su celda empecé a contarle mis experiencias y confiadamente le mostré los mensajes. Dada mi inocencia en esos temas, esperaba que se alegrara conmigo. En lugar de eso, inclinó la cabeza y la bajó, y sus palabras me indicaron que creía que yo estaba atravesando una crisis psicológica o padeciendo esquizofrenia. Me preguntó dónde estaba mi marido y le dije que estaría en Europa durante algún tiempo. Debió deducir que yo me sentía tan triste e infeliz, quedándome sola en Asia, que había perdido la cabeza. Me preguntó si podía ver las palmas de mis manos, y mientras las estudiaba, supe que estaba tratando de encontrar rasgos de algún tipo de desorden mental, como suelen verse en algunos casos de enfermedades psíquicas. Se compadeció de mí y me invitó a venir a verlo en cualquier momento. Después de ese primer encuentro, fui a verlo cada pocos días, decidida a probarle que yo era normal. Un día dijo: me pregunto si me permitirás ver ese fenómeno mientras te estás comunicando con el cielo. Oré en silencio e inmediatamente sentí a Dios acercándose de su especial manera. Entonces Dios me habló, y yo coloqué mi mano en posición de escribir lo que Él dijera, pero en ese mismo momento el sacerdote agarró mi muñeca para ver si podía hacer que mi mano dejara de escribir. Al instante sintió una especie de cosquilleo, como una corriente que penetraba en su brazo, y retiró la mano rápidamente con cara de sobresalto. No dijo nada y simplemente observó en silencio mientras yo recibía las palabras de Dios. Más tarde descubrí que fue a contarle todo al padre Jim, el sacerdote americano, especialmente lo del cosquilleo y la sensación de electricidad que se le quedó durante toda la tarde. El padre Jim me había visto varias veces en el recinto de la iglesia, y cuando oyó esta última experiencia, se convenció de que debía ser diabólica. Le dijo al padre Carl: mira, ¿ves algún indicio de santidad en ella? Seguro que no, así que tu experiencia no puede ser de Dios. ¿Por qué no le dices que venga a verme y yo la pondré a prueba? El padre Carl me dijo que el padre Jim quería verme. Como este último estaba convencido de que estaba lidiando con un demonio, en preparación de mi visita roció su cuarto con agua bendita y también roció la silla en la que yo me sentaría, la mesa y el papel y lápiz destinados para mi uso. Fui allí confiada, pero cuando llegué, vi que el padre Jim estaba agitado y nervioso. Quería que su prueba acabara pronto, así que sin perder tiempo, me pidió que llamara a lo que fuera que se comunicaba conmigo y le dijera que escribiera: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oré con calma y pedí a Dios que utilizara mi mano para escribir esto con la caligrafía especial que Él empleaba para los mensajes. Y lo hizo, pero con tal fuerza que el lápiz se partió en dos y tuve que completarlo con una pluma. En cuanto se partió el lápiz, el sacerdote pegó un salto, atravesó la puerta abierta hacia el pasillo y salió corriendo. Volvió bastante turbado y preocupado y empezó a hablarme del culto a Satanás, del mal y los espíritus malignos, la magia, la adivinación y los hechizos. Insistió en que me estaba comunicando con un espíritu maligno, desde luego no de origen divino. Echó la culpa al padre Carl por haberme creído, comentando lo crédulo que era. Vi que estaba asustado, pero incluso así logró confundirme y llenarme de dudas. Cuando me levanté para irme,
sus modos fueron muy agresivos y me ordenó no volver más al recinto de la iglesia católica o asistir a misa, a menos que dejara de escribir completamente. Añadió que debía dejar en paz al padre Carl. Bajo el shock, conseguí decirle que Cristo nunca volvería la cara a nadie que lo amara, o cerraría la puerta a alguien que quisiera estar con él. Hecha polvo por ese encuentro, en el que sentí crueldad y dureza de corazón, pero también miedo, corrí a ver al padre Carl al salir, creyendo que al menos él sería más amable. Le conté lo que había sucedido, diciendo que su amigo me había prohibido visitarlo y que me había pedido que me abstuviera totalmente de venir a la iglesia a menos que dejara de escribir. Él agachó la cabeza y se quedó en silencio. Era evidente que el padre Carl no iba a dar la cara por mí. Quizás se sintió aliviado de que ya no tuviera que lidiar conmigo y la complejidad de mi situación. Me di cuenta de que me había convertido en una molestia para ellos, un problema mayor que perturbaba su vida pacífica y ordenada. Entendí que era persona non grata. Antes de irme, le dije al padre Carl, sí, incluso yo sé que el demonio puede engañarnos y que debemos ser cuidadosos, porque puede ser muy traicionero, pero el demonio nunca actuaría para acercarme a Dios y llevarme al arrepentimiento, ni me haría volver a los sacramentos de la iglesia. Así que, ¿cómo podría tratarse del demonio? Qué peligro para las almas, pensé, estar tan desorientadas por ignorancia y por tanto miedo al demonio, honrándolo así a él en lugar de honrar a Dios. Durante varios años, ese sacerdote se convertiría en una gran espina para mí, seguido después por otros, tanto que sin las consolaciones de Dios no hubiera sido capaz de seguir adelante. Me pregunté, ¿cómo es posible que no puedan ver y dar gloria a Dios por las gracias misericordiosas que Él está dando a su pueblo? Es como si Cristo se hubiera quedado en el sepulcro y no hubiera resucitado nunca. ¿Por qué lo quieren muerto? ¿Por qué se repite el mismo error una y otra vez? ¿Cómo es que pueden engañarse tanto que atribuyen las obras de Dios a Satanás? Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo serán torpes de corazón? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Salmos 4, versículo 3. Me sentí molesta y me encontré soltando bruscamente al padre Carl. Me iré, y nunca más me verán aquí en su iglesia. Jamás. Y así me fui, pensando que dejaba la iglesia católica para siempre. Volví a casa y subí al cuarto de baño. Me senté de cara a la pared en la esquina de la ducha y lloré a lágrima viva. Mi ángel vino a consolarme, enjugando mis lágrimas y el sudor de mi frente. Me lamenté a Dios como un niño pequeño que ha sido pegado por un bravucón y corre a su padre a llorar su dolor. Así corrí yo también a Dios, nuestro Padre, y me lamenté. Estoy confundida y mi alma está más dolida de lo que se puede uno imaginar. Ya no sé qué creer. Tú dices que eres tú y me estás confundiendo. Te creí porque lo dijiste con ternura divina. Siento tu presencia a mi alrededor y nadie puede decirme que es la presencia del demonio. Estás derramando el perfume de tu presencia por todo mi entorno. De modo que, ¿cómo podría tratarse de Satanás? Yo no te busqué, fuiste tú quien me encontró y me llamó. Nadie que hubiera tratado de llevarme a ti, ni siquiera el mundo entero, lo hubiera conseguido. Así de lejos estaba en mi corazón de ti. Pero ahora tú has venido a llenar mi alma de alegría. Mi corazón no podría engañarse, porque he sentido tu dulzura en mí. Tú derramaste tu nombre sobre mí como óleo para ungirme. Tú me has ungido. Tú me levantaste, restituyendo la memoria de mi alma. Pero mira, los tuyos mismos niegan ahora tu gracia y ven solo al demonio. Si eres realmente tú, mi Señor, entonces quiero que un día ese sacerdote lo admita y vea que mis comunicaciones son de origen divino, y entonces creeré plenamente y estaré en paz. Hubo un instante de silencio y Dios dijo simplemente, con un tono de voz muy grave: Lo doblegaré. El padre Jim me había dado 3 oraciones para decirlas cada día. Eran la oración de San Miguel, el acordados de San Bernardo y una novena al Sagrado Corazón de Jesús. A causa de lo que había ocurrido, estaba confusa y empecé a dudar, pero algo en mi interior me decía que rezara esas 3 oraciones. Las repetí cada día,
e hice exactamente lo que el sacerdote me había pedido. Dejé de aceptar los mensajes de Dios y de escribirlos. Sentí que me habían metido en la cárcel y que alguien me había atado de pies y manos. No pasó mucho tiempo, sin embargo, hasta el día en que estaba escribiendo notas y sentí de pronto el poder y la gloria de Dios invadiéndome, y mi mano fue tomada de repente. Dios se acercó a mí otra vez cuando menos lo esperaba. El mensaje que oí llenó mi corazón de los más increíbles sentimientos de amor y de paz. Escribí: Yo, Dios, te amo, hija. Recuerda siempre esto. Yahvé es mi nombre. No había estado buscando un mensaje, simplemente ocurrió cuando tenía un lápiz y un papel delante de mí. Me emocioné tanto que rompí a llorar al instante. Después, casi inmediatamente, llegó otro mensaje de Dios. Te amo, Basula. Recuérdalo siempre. Soy yo quien te está guiando. Yahvé es mi nombre. En medio de todas las críticas y la censura, Dios había venido a visitarme mi cárcel. Era como si la puerta de mi prisión se hubiera abierto de repente y un rayo de luz celestial llenara mi celda, envolviéndome y llenando mi corazón de esperanza. Se había tomado el tiempo y el trabajo, aquel que sostiene el universo entero en la palma de su mano, de mostrarme su amor y su afecto. Incluso a distancia, el padre Jim no podía tolerar los acontecimientos sobrenaturales que me rodeaban. Me escribió cartas diciéndome que todo lo que me había sucedido eran solo disparates. Dijo que debería mirarme a mí misma y darme cuenta de que tal gracia nunca se daría a una persona como yo, porque esas gracias estaban reservadas para las personas dignas y merecedoras de ello, como la Madre Teresa. De alguna manera parecía estar hablando de sí mismo. Después de tantos estudios y de tantos años de sacerdote dedicado a Cristo, ¿por qué no podía él experimentar una gracia semejante? ¿Por qué ofrecería Dios semejante bendición a una persona mundana y previamente irreligiosa como yo? Insistió en que lo que estaba sucediendo era de origen diabólico. Es sin duda sobrenatural, pero lo ocasiona el demonio. Definitivamente no lo ocasiona Dios, dijo. Durante cierto tiempo debió haber una parte de mí que creyó al padre Jim, porque después de mi confrontación con él, cada vez que Dios se me acercaba, literalmente lo ahuyentaba. Si en mi alma oía a Dios pronunciar las palabras Yo, Yahvé, te amo, pretendía no oírle y no escribía nada. Si se me acercaba Jesús y me decía paz, hija mía, lo ignoraba y trataba de olvidar sus palabras, temiendo que fuera el demonio quien me hablaba. Incluso me volví bastante agresiva. Una y otra vez me negué a comunicarme con Dios o con Jesús. Y esto podría haber continuado mucho más si no hubiera sido por mi ángel Daniel. ¿Cómo es posible que haya creído que Dios, el Todopoderoso, me hablara y se comunicara conmigo de una manera tan sencilla y directa? Me preguntaba. En toda mi vida no había oído jamás una cosa así. Por supuesto que en la Biblia, personas como Moisés, Abraham y los profetas habían hablado con Dios, pero ¿qué era yo comparada con ellos? ¿Cómo podía haber creído nunca que se trataba de Dios? Tenía que ser una ilusión. Así que una y otra vez me negué a comunicarme con Dios Padre o con Jesús. Pero a pesar de esas dudas y de lo que me decía el padre Jim, algo dentro de mí confiaba aún en mi ángel Daniel. Vino a mí un día y me dijo que tenía un mensaje para mí de Jesús. Se ofreció a ser el intermediario y transmitió las palabras. Gradualmente mis dudas amainaron y mis heridas comenzaron a sanar, y la sensación de paz volvió. Mientras mi ángel me seguía visitando, me dibujaba a veces, utilizando mi mano, imágenes de nosotros dos, otras veces catedrales u otra clase de dibujos. Más tarde, el 20 de junio de 1986, mi ángel me dijo que tenía otro mensaje de Jesús para mí. Escribí las palabras sin pensar y luego, cuando estaba a punto de borrarlas, porque tenía aún en la mente las palabras del sacerdote, mi ángel me pidió que no las borrara, sino que las leyera. Esta fue mi primera comunicación con Jesús desde que empezó mi crisis. Decían sencillamente: yo, Jesús, te amo. Poco a poco mi ángel Daniel me convenció para que recibiera más mensajes.
el 9 de julio de 1986, recibí un mensaje de Dios que decía: Te he alimentado, espiritualmente. vine a darte alimento. Por favor, ayuda a los demás, dándoles también este alimento. Ayúdalos y condúcelos hacia mí. Te he dado amor, así que sígueme. Te he favorecido dándote este alimento. Dáselo también a los demás para que se deleiten con él. A pesar de mi decepción inicial con los sacerdotes del seminario, no había perdido del todo contacto con ellos. Había dejado de hablar de los mensajes al padre Jim, el que me había condenado tan brutalmente. Sin embargo, finalmente le dije que los mensajes me seguían llegando. Por entonces había dejado de escribir las comunicaciones en pedazos de papel y había empezado a escribirlas en cuadernos, de modo que aparecieran en orden y no se perdieran. Decidí invitar al padre Jim a mi casa para decirle que me seguía comunicando con Dios. No le gustó lo que tenía que decirle, pero le di los cuadernos para que se los llevara al seminario y los estudiara. Al día siguiente me envió una carta muy severa, ordenándome que quemara los cuadernos inmediatamente y que dijera a aquellos de mis amigos que hubieran leído algunos mensajes que olvidaran todo lo que habían leído. Yo era todavía bastante inexperta en temas religiosos, pero había aprendido lo suficiente para discernir al maligno. Cuando hablé a mis amigos de su actitud mental, contándoles lo que había dicho, se escandalizaron y se indignaron a la vez. Él esperaba que lo visitara en el seminario al día siguiente para comunicarle la reacción de mis amigos. Le desagradó mucho oír lo que tenía que decirle de parte de ellos. Le pedí que me devolviera mis cuadernos. Me dijo que probablemente Dios estaba muy enojado conmigo porque me había dejado engañar de esa manera. Estaba seguro de que Dios me abandonaría a mi terrible destino. Añadió que Dios había sido paciente conmigo, no una, sino 2 veces, pero que ahora, como yo no escuchaba, nuestro Padre Celestial me abandonaría al demonio. Agradecí a Dios que me hubiera concedido el don de discernimiento de espíritus, un don muy útil para mí en ese preciso momento. Había sido engañada por el demonio en varias ocasiones, pero no me sucedería esta vez. Contesté la dura carta del padre Jim, diciéndole que claramente su Dios no era mi Dios. El Dios que me presentaba el padre Jim era un Dios cruel, irascible, impaciente, intolerante, carente de misericordia y carente de amor. Su Dios perdonaba 1 o 2 veces, pero luego daba la espalda a las almas necesitadas y las arrojaba al infierno si no escuchaban. Mientras que el Dios que yo conocía, aquel que me hablaba diariamente, era todo amor, infinitamente paciente, tolerante y tierno. Le dije que mi Dios era lento a la cólera, todo misericordioso y envolvía mi alma de amor. Mi Dios, que me visita cada día en mi habitación, aquel que Él había tratado como si fuera el demonio o un espíritu maligno, rodea mi alma de paz, consuelo y esperanza. Mi Dios, continué, me alimenta espiritualmente, edificando mi fe en Él, y sigue siendo el mismo hoy. Mi Dios me enseña cosas espirituales y me revela las riquezas de su corazón. Es todo indulgencia, perdona todo crimen si nos arrepentimos. Esto es lo que Él dice. No voy a censurarlos por sus pecados. Los perdono ahora. No les cerraré la puerta en la cara. En verdad les digo que puedo perdonar 1.000.000 de veces y que estoy ante ustedes, con mis brazos abiertos, para pedirles que vengan a mí y sientan este amor que tengo para darles. Vengan todos los que me evitan y me temen, todos los que no me conocen, acérquense más a mí y comprenderán que soy un Dios lleno de amor, lleno de compasión y lleno de misericordia. 18 de marzo de 1987. El padre Jim era inflexible y me rogaba que dejara de escribir, aunque fuera solo durante unos días para ver qué ocurriría. Lo hice, pero en oración pedí un mensaje claro y específico de Dios. En respuesta recibí: Yo, Yahvé, te estoy guiando. Nada más. Después de 3 o 4 meses de estas idas y venidas con el padre Jim, mi marido y yo nos hicimos amigos del padre Carl, que empezó a venir a cenar con nosotros. Gradualmente se dio cuenta de que yo no estaba alucinando ni estaba loca, y que no tenía ningún interés en inventar una historia.
Me sorprendió un día diciendo que lo que yo había recibido podría ser muy bien un don de Dios. Al llegar a ese punto, quiso compartir sus ideas con el padre Jim, el sacerdote americano. Habiendo discutido de nuevo el tema entre ellos, los dos sacerdotes me aconsejaron ir a un lugar en Bangladesh llamado Diang. Me explicaron cómo llegar a esa aldea remota y me dijeron que buscara a un ermitaño católico, el padre Dujarrier, que vivía allí. Era conocido por tener carismas especiales, particularmente el del discernimiento de espíritus. No sería un viaje fácil, porque primero debía volar a Chittagong, luego cruzar un río en canoa hasta llegar a Diang y finalmente, siguiendo sus instrucciones, encontrar al ermitaño. No me cabía en la cabeza ir hasta allí sola, así que le conté todo a mi amiga Beatriz y se ofreció a acompañarme en el viaje. Después de aterrizar en Chittagong, encontramos a un conductor de rickshaw que aceptó llevarnos hasta el río. Allí vimos una barca y pedimos que nos llevaran a la otra orilla. Afortunadamente, el barquero conocía bien el río y dio media vuelta para evitar las fortísimas corrientes. Fue un cruce bastante dramático. Cuando llegamos a tierra firme, tuvimos que darnos prisa porque caía la noche y nos arriesgábamos a encontrarnos solas en la selva. Vimos a otro rickshaw y le pedimos al hombre que nos llevara a la capilla católica. Se negó, diciendo que no había carretera, solo un camino deteriorado por las lluvias. Insistimos en nuestro ruego y al final aceptó llevarnos hasta donde pudiera llegar el rickshaw, pero no más lejos. Después tendríamos que caminar. Nos subimos al rickshaw y el hombre arrancó, pero al cabo de un rato por ese camino lleno de baches, detuvo el rickshaw y nos dijo que teníamos que seguir a pie el resto del camino. Caminamos a paso ligero porque estaba oscureciendo. Al cabo de unos 20 minutos nos detuvimos porque justo enfrente de nosotros el camino se dividía en dos. No podíamos creerlo. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde seguimos? Elegimos el camino de la izquierda esperando acertar. Mientras tanto, la noche se estaba cerrando y los mosquitos empezaron a amontonarse a nuestro alrededor. Dije a Beatriz, si este camino no es el correcto, estamos en un verdadero apuro. Sin embargo, Dios estaba con nosotras y nos sentimos aliviadas cuando finalmente nos encontramos frente a un edificio rodeado de bosques donde nos habían dicho que residían algunos sacerdotes. Fuimos derecho a la puerta y nos encontramos con un sacerdote que, a juzgar por su expresión, estaba asombrado de vernos. Le explicamos que estábamos buscando al padre Dujarrier. Nos ofreció amablemente refrescos y nos dijo que el padre Dujarrier no residía allí, pero vivía a un par de minutos de allí en un lugar más pequeño. Nos aconsejó partir inmediatamente antes de que oscureciera del todo. Nos apresuramos a salir y caminamos deprisa por un camino a través del bosque que conducía a la morada del padre Dujarrier. Era un lugar pobre y destartalado y nos precipitamos a llamar a la desgastada puerta. Cuando el padre Dujarrier abrió la puerta, vimos que era un hombre alto y delgado. Le explicamos que queríamos hablar con él y que necesitábamos un lugar para dormir. Nos llevó a un cuarto con 2 camas de madera muy sencillas que parecían más tarimas que camas. Había 2 colchones enrollados, muy delgados, de 1 pulgada de grosor. No nos importó. Estábamos sencillamente encantadas de haberlo encontrado. Dijo, dejen sus bolsas y vengan al comedor a comer algo conmigo. Lo seguimos a lo que él llamaba comedor. No había mesa ni sillas, solo un espacio vacío con un par de esteras de paja en el suelo de cemento. Una mujer lugareña entró descalza con una olla de estaño y 3 platos de aluminio que colocó en las esteras de paja delante de nosotros. El padre Dujarrier había tomado la costumbre de la gente pobre que colocaba la comida en el suelo y comía con las manos. Después de la cena, Beatriz y yo pasamos una noche sin descanso porque nos dimos cuenta de que habían arañas enormes en las gastadas cortinas de nuestro cuarto. Tenían mucho que comer porque los mosquitos zumbaban alrededor en oleadas. Mantuvimos nuestros ojos fijos en ellas hasta que finalmente nos rindió el sueño. Cuando llegó la luz del día, descubrimos que en el pequeño cuarto de baño, las paredes verde oscuro estaban literalmente cubiertas de arañas gigantes. No las habíamos visto a la luz tenue de la noche anterior. Esto era demasiado. Esa mañana compartí todas mis experiencias con el ermitaño y le mostré los mensajes que estaba recibiendo. Los estudió y al cabo de un rato me miró y dijo, son del corazón de Jesús. Se te ha concedido un don y no debes rechazar la llamada de Dios. Él nos quiere decir algo.
Entonces, ¿es sobrenatural y de origen divino?, pregunté. Sí, lo es. Sé fiel a tu llamada, contestó. Estas palabras fueron suficientes para curar mis heridas. Me llegaron como un bálsamo sanador. Nuestros corazones estaban más livianos cuando nos pusimos en marcha hacia el río, el primer tramo de nuestro regreso a casa. Pronto nos sentimos hambrientas, pero no pudimos encontrar nada parecido a un restaurante. Sin embargo, después de cruzar el río, el aire nos trajo olor a comida. Seguimos el olor hasta un chico que cocinaba samosas, que es una pasta salada india rellena de verduras o carne con especias, sobre un gran caldero debajo de su carro. Había lugareños sentados en varias mesas, en un pequeño espacio abierto, disfrutando de la sabrosa comida. Cuando nos vieron a nosotras, dos señoras europeas comprando samosas, los que se sentaban más cerca nos cedieron sus asientos para que pudiéramos sentarnos. Teníamos la mesa para nosotras, pero tan pronto como Beatriz sacó su cámara, los lugareños se agruparon a nuestro alrededor por el placer de que les hicieran una foto. En cuanto llegué a Dhaka, me apresuré a encontrarme con el padre Jim y el padre Carl para contarles lo que el padre Dujarrier había discernido. Escucharon atentamente y vi que valoraban las palabras del ermitaño. Los dos parecían aliviados y desde ese momento cambiaron su actitud hacia mí. Al cabo de cierto tiempo, el padre Carl llegó a creerme totalmente y me decía: «Tienes un don de Dios, pero te compadezco». Le pregunté por qué me compadecía y contestó: «Porque si es Dios quien te habla, te pedirá muchas cosas duras, cosas difíciles. Te pedirá que renuncies a la mayoría de las cosas que te gustan y que no son de Él, y eso no será fácil para ti. Lucharás mucho y no vas a salir indemne de las lenguas humanas. Te utilizará y no tendrás descanso. Serás perseguida y rechazada, como todos los demás que recibieron el don de profecía y una revelación. Eres afortunada de vivir en nuestros tiempos y no en el pasado, donde la Inquisición tenía el poder de quemar a las personas como tú en la hoguera, llamándolos herejes y brujas. Pero esta es la señal de que Dios descansa en ti. Tú no serás dispensada, no eres una excepción. Sin embargo, Dios triunfará a través de ti y será glorificado. Al menos debes estar contenta, porque este es el modo como Él trata a sus amigos. Así que quizás deberías verlo desde el lado positivo, que Dios nunca se alejará de tu lado. Dios estará siempre contigo». Sus palabras no podrían haber sido más proféticas. Luego, un día, mientras estaba ocupada pintando sobre lienzo, sentí que Dios me llamaba repetida y urgentemente. Tiré el pincel y corrí al cuarto donde tenía mis cuadernos con los mensajes. Era Jesús. Apareció como rey, majestuoso y poderoso, el rey de reyes nada menos. Sonriendo, me invitó a escribir su mensaje, pero lo que oí a continuación no era lo que yo esperaba. Acaba de escuchar El cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.